Vamos a ver una porción de la Biblia, la palabra de Dios. Y yo quiero que pensemos brevemente en la vida del creyente. Si pudiésemos dar un vistazo retrospectivo hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que la vida cristiana es una vida que es a traducirme de sufrimiento, de problemas, de dificultades. ¿Suena raro eso? No debe sonarnos raro, porque fue el Señor que dijo, en el mundo ustedes van a estar bien, todo va a estar en abundancia, todo. En el mundo tendréis aflicción. Pero me encanta la segunda parte. La primera no me gusta mucho. No sé si a usted. Porque lo menos que a nosotros como humanos nos gusta, que nos duela la cabeza, que tengamos una fiebre, que seamos mal vistos por nuestra fe en el Señor. Eso no nos gusta. Pero la segunda parte dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que en medio de cual sea la situación, no estamos solos, tenemos al Señor. ¿Y quién es el Señor? Es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es nuestro Salvador. Eso tiene que darnos mucho gozo y mucha seguridad en Él. Cuando vemos la vida de los apóstoles, esos hombres que el Señor llamó para que le acompañasen en su ministerio terrenal, nos damos cuenta, a través de la historia, que de 12 hombres que el Señor llamó, por lo menos 11 de ellos murieron violentamente por el testimonio del Señor. Suena raro eso, ¿verdad? Y el que se cree que murió de muerte natural, ¿cuál sería? El apóstol Juan. Ese se cree que el Señor en su soberanía le protegió. Hay una tradición que cuenta que en su muchísima persecución, en una ocasión le zabulleron en un caldero de alquitrán para que muriese ahí, pero milagrosamente el Señor como que le libró, lo salvó de esa. Pero sus enemigos y sus perseguidores no le dieron tregua, querían salir de él a cualquier costo. ¿Y sabe usted lo último que hicieron con él? Si podemos usar ese término, el pobre Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan, ¿qué fue lo último que hicieron con él? Lo desterraron en una isla llamada Patmos, una isla pequeña. Dicen que él tiene 12 kilómetros por 9, una isla desértica. Lo tiraron por allá para que se muriese por allá. Pero el Señor, como siempre, cumple su promesa. Allá estuvo el Señor con Juan, ¿sí o no? Y fue en ese lugar de sufrimiento, de dificultades, de problemas, que el Señor le revela lo que conocemos en la palabra como el último libro de la Biblia. ¿Cómo se llama ese libro? Se llama el Apocalipsis o Revelación del Señor. Y es de ese Juan que yo quisiera brevemente en esta mañana decir algunas cosas. Por ejemplo, Juan, en el capítulo 1 del Apocalipsis, dice en el verso 1, la revelación, ¿de quién? Usted no está leyendo ahí. De Jesucristo. Él debe decir la revelación mía. No. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo no sé si esta palabra tan corta le surte algunas dificultades como a mí, ¿no? Porque Juan, o el Señor le está hablando a Juan, las cosas que van a suceder pronto. Pero hay muchísimas cosas que se nos revelan en este libro, que ya 2000 y más años
Se cree que este libro fue escrito por allá por los años 90, 95. Y estamos en el 2021, hace días de eso, ¿verdad? Pero Juan, el Señor le está diciendo a Juan, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Privilegio, ¿verdad? Juan, dando testimonio del Señor y de todas las cosas que ha visto. El verso número 3, yo no sé si a usted como a mí me llama la atención, porque dice acá, bienaventurado. Esa palabra bienaventurado quiere decir dichoso, felices, bienaventurado. Y Juan se estaría contando entre ese grupo, en la situación que le estaban rodeando. Pero él dice acá, bienaventurado el que lee. Es un privilegio poder compartir de su palabra una bienaventuranza, una felicidad, una dicha. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo, aquí está otra vez la palabrita esta, el tiempo, ¿qué cosa? Está cerca, está cerca. Dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia Menor, lo que es hoy la moderna Turquía. En esa región habían 7 iglesias para esa época, a la cual el Señor está enviando estas palabras a través de su siervo Juan desde la isla de Patmos. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo para nuestro Dios, para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el verso 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En ese grupo no vamos a estar usted y yo. ¿Cuál es ese grupo? El grupo de los lamentos. La venida del Señor para la iglesia no será un tiempo de lamento, sino de regocijo, de gozo, porque nos iremos con Él, a estar con Él para siempre. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y aquí se repite, el que es, el que era y el que ha de venir, y añade otra cosa ahí, el Todopoderoso. ¿Quién será Él? Hermano, nuestro Señor, ¿no? Nuestro bendito Salvador. Y cuando llegamos al verso 9 dice, yo Juan, vuestros hermanos y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
¿Por qué fue llevado allá? Bueno, por la palabra de Dios y por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él no fue allá porque trampeó a alguien, ¿verdad? No. Fue allá, hermano, por el testimonio de la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribe que ninguno de vosotros padezca como ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Así no. Si usted o yo padecemos de esa forma, eso es en el argot verbolítico. ¿Cómo? Fao. Fao es un batazo que aunque se vaya al otro lado no tiene ningún valor, ¿verdad? Hemos visto eso, los que seguimos la pelota, ¿verdad? Que viene el bateador y deja el tablazo, a veces con la base llena, y sale de fao. Tiene que ver, pobre hombre, a Jona y a Plato. Y entonces, en esa ocasión, lo que da un flacito al queche, un rolincito a la segunda. El primero no sirvió para nada. Bueno, ninguno de vosotros padezca como ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, que se ponga la mano en la cabeza y rompa a gritar. No. Que no se avergüence por eso, sino que glorifique a Dios. Y dice más, estaba en la isla llamada Pasmo por el testimonio de Jesucristo. Lo tiraron allá, ya vamos a salir de este individuo. Pero qué bueno, hermano, es saber que el Señor estaba con él. Como está con nosotros, en este tiempo de pandemia, hermano, el Señor está con nosotros. Y qué bueno que usted y yo podemos decir con gozo, hasta ahora el Señor nos ha guardado. Aunque hay algunos hermanos que lo han padecido, familia de Jesús Alberto, algunos de ellos tienen como 2 domingos que no la vemos, esta familia querida, porque están afectados. Y ya oímos de Rudelki, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros. Él sigue con nosotros. Y lo va a hacer porque Él es fiel. Así que, mis hermanos, podemos estar descansados en nuestro gran Señor y nuestro bendito Salvador. No importa el problema. Allá en la isla de Pasmo, solo, el Señor se manifestó. Dice en el verso número 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué día del Señor se estará refiriendo Juan acá en este texto? Por ejemplo, nosotros sabemos por la palabra del día de Jehová, que será un día de juicio, un día de castigo, un día de dificultades para los impíos, pero este no es ese día. ¿A qué día se está refiriendo Juan acá? Hermano, este día en que nosotros estamos en la presencia del Señor, el día primero de la semana, el domingo, nos hemos reunido acá, ¿para qué cosa? Número 1, para recordar a nuestro bendito Salvador. Número 2, para obedecer sus mandatos, celebrar este culto en su memoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. El hecho que hemos vuelto a celebrar esta reunión acá, estamos diciendo que el Señor no ha cumplido su promesa de regresar por su iglesia. Pero un día Él regresará. ¿Por qué lo sabemos? Porque sus palabras son fieles y verdaderas. El Señor viene. Y en términos de Juan, eso es pronto. Para nosotros hay muchísimos años, pero no. Desde el punto de vista, eso fue ayer que se fue al cielo. Y Él va a regresar muy pronto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe tú lo que tú ves en un libro y envíalo
a esos santos, hermanos, hermanas. Y qué bueno, hermano, que tantos años después, usted y yo tenemos a nuestra disposición estas palabras que nos fortalecen, que nos animan, que nos enseñan, que nos corrigen, que nos alientan a seguir adelante. Ese era el propósito para esas iglesias a las cuales fue dirigida en principio estas palabras, que estaban pasando por dificultades, por problemas, persecución, cárceles, muerte. Pero estas es la palabra que daban alientos a ella. Y ahí tenemos usted y yo estas palabras que nos alientan y nos animan a seguir de la mano de nuestro bendito Salvador. Y me encanta que Juan oye esa voz delante de él, que le está dando estas órdenes. Y de repente, él se voltea, como que da media vuelta para ver quién es que está hablando con él. ¿Ya? ¿Sabe usted quién era que estaba hablando con Juan ahí? El mismo Señor. Dice en el verso número 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabezas y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. A veces yo leyendo esta porción, esta descripción de quién es el Señor, me pregunto, Juan, que estuvo con el Señor alrededor de 3 años, él no lo vio en esta majestuosidad. Bueno, allá en el monte de la transfiguración, usted recuerda que el Señor tomó a 3 de ellos. ¿Cuáles fueron? A Pedro, Jacobo y a Juan. Y se transfiguró, dice la palabra, que sus vestidos se hicieron blancos, y su rostro resplandeció como el sol. Pero eso fue muy breve. En ese cuadro dice que aparecieron 2 personajes del Antiguo Testamento hablando con el Señor. ¿Cuáles fueron ellos? Moisés y Elías. Y ellos se sintieron tan bien que le dijeron al Señor, bueno, que nos quedemos acá. No olvidemos eso allá y quedémonos acá. Pero de repente todo ese cuadro majestuoso desapareció y quedaron ellos solos con el Señor. Y el Señor le dijo, cállense, no digan nada hasta que suceda lo que viene por ahí. Por la gracia del Señor, pues, Juan no se quedó ahí en el piso, ¿verdad? Dice en el verso 16, tenía en su cabeza 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, ¿qué pasó? Me quedé como muerto, cualquiera, ¿verdad? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no tema, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Bueno, ahora si se recuerda, Juan, debe recordarse bien quién es ese personaje que está delante de él. El que vivo y estuve muerto. ¿A quién se está refiriendo? A su Señor, a su Salvador. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y entonces el verso número 20 da la descripción de todo ese aspecto. Dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra es los 7 espíritus, y los 7 candeleros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Ahora, hermano, viendo ese cuadro tan hermoso, uno dice, pero bueno, ¿y dónde era que estaba Juan, que vio un momento y vivió un momento tan especial? Pues estaba desterrado por el testimonio del Señor. Pero esta lindísima aparición del Señor, lo que le está diciendo Juan, no importa que te hayan desterrado a este lugar desértico, ¿qué cosa? Yo estoy contigo. Y yo creo que eso basta, ¿verdad? Saber que tenemos la presencia del Señor con nosotros. Cuando uno ve la historia de la palabra, uno ve que todos los grandes hombres y mujeres del pasado han sufrido dificultades y problemas. ¿Qué hablar de Daniel? Ese tremendo hombre de Dios. Pero este Daniel sufrió. Imagínense, fue llevado cautivo por los babilónicos cuando invadieron Jerusalén, la destruyeron, se lo llevaron preso para allá. Y allá en el destierro, el Señor no le dejó, le acompañó. Y cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 6 de su libro, en Daniel, en el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo Dios acompañó y guardó a este hombre, a pesar de la persecución, de la acusación. ¿Te recuerda que el rey, en este caso Darío, comisionó a 120 gobernadores para que dirigieran y estuviesen sobre su reino? Y de esos 120 gobernadores, eligió creo que a 3, y los puso sobre ellos, y entre ellos estaba Daniel. Pero Daniel tenía gracia y el rey quiso ponerlo sobre todos ellos. Pues ellos se complotaron, todos esos gobernadores enemigos de Daniel, y fueron con una propuesta al rey. Ustedes recuerdan la propuesta que ellos le hicieron al rey. Bueno, que este rey debía emitir un edicto o decreto para que en 30 días nadie pudiese invocar a Dios u hombre sino al rey. Y que si alguno fuese encontrado en esa condición, debían hacer ¿qué cosa? Tirado al foso de los leones. Bueno, hermano, yo creo que vamos a terminar porque ya están llegando por ahí los del segundo grupo. ¿Qué le parece? Bueno, pues este Daniel, cuando yo del edicto, ¿sabe usted lo que hizo? Se escondió. No. Me encanta. Porque este Daniel no alteró en nada, absolutamente nada, el servicio a su Dios. A veces nosotros somos diferentes cuando tenemos adversidad, problema económico, de salud, de cualquier otra cosa. Somos los hombres y mujeres de más oración. Imagínense, estamos en la temporada ciclónica. Si nos informan que viene por ahí una tormenta que puede azotar nuestro país, ay, hombres y mujeres orando. ¿Es así o no es así? Así es. Alteramos nuestro sistema de oración y clamor a Dios. Pero Daniel no vemos eso. Cuando yo se enteró de la situación, continuó su forma de ser. ¿Y cómo era que lo hacía? ¿Cómo era que invocaba a su Dios? 3 veces al día, con la ventana opuesta que daba hacia Jerusalén. Supongamos que estaba aquí en Dominicana. ¿Qué puerta debía abrir? Una de esas ventanas que dan al oriente, con relación a la ciudad de Jerusalén, y ahí ellos invocaban el nombre de su Dios. Pues Daniel, eso era lo que hacía. Cuando se enteró de esto, dice que abierta la ventana que daba a Jerusalén, oraba 3 veces al día.
Pero Daniel, tú no estás oyendo las amenazas. ¿Qué debía ser lo más prudente, humanamente hablando? Cerrar esa puerta y hacerlo en secreto. Pues no. Un hombre que confiaba 100% en su Dios. Y me encanta porque después de todo esto, dice en el verso número 23, ya lo agarraron preso, ya lo sentenciaron y lo mandaron allá al foso de los leones. Y el rey, aunque luchó, no pudo librarlo porque ellos le propusieron que ese edicto debe estar firmado por la ley de Meda y de Persia, que no podía ser revocado. Y él, desde la mañana hasta la noche, pero yo recuerda que tú lo firmaste con esta ley, que no puede ser abrogada. Pero Daniel, a pesar de todo, dice en el verso número 23, entonces se alegró el rey, que fue al otro día de mañana allá al foso, y dice que con voz triste le llamó y le dijo, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y yo creo que lo menos que este rey esperaba es que de allá viniese una voz de vida. Y es el verso número 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y mire qué dice en el verso, en la última parte del verso, y ninguna lección se halló en él. Toda una noche con esta fiera allí. Y ni siquiera lo arañaron. ¿Y qué pasó ahí? Dice, porque había... ¿Qué cosa? Hermano, yo creo que cabe una pregunta. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? No me la responda. Usted y el Señor lo saben. Daniel pasó toda esa noche rodeado de leones y fieras y nada pasó. El secreto había confiado en Dios. Hay otro, en el capítulo 3, también de Daniel se nos habla de aquellos 3 jóvenes que desafiaron al rey. El rey se había levantado una gran estatua de oro y para su inauguración convocó a la nación entera para que adorasen a esa estatua. Y había una rumba de instrumentos, de música, y cuando sonaba esa música, ¿qué debe hacer todo ese pueblo? Postrarse en adoración. Y en esa gran multitud, todo postrado allá, 3 cabezas quedaron paradas. Tremendo desafío. Cuando le comunicaron al rey que habían 3 que no habían obedecido, y que esos 3 eran de los inmigrantes judíos, no obedecían, lo mandó a llamar y lo desafió y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no adoran a mi Dios ni obedecen a mi ley. Y me encanta, porque ellos no le dieron mucho detalle. Pero allá en el capítulo 3, hermano, vamos un poquito deprisa. En el capítulo 3, dice en el verso número 15, el rey le dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no lo hacen, hay una única sentencia. Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y pregunta con arrogancia,
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Pero estos hombres parece que también, cual Daniel, habían confiado en Dios. Y le dicen en el verso número 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. No. Ellos sabían en quién estaban, en quién confiaban. Dice el verso número 17, y aquí, nuestro Dios. Hermano, usted y yo podremos hablar así frente a las situaciones difíciles. He aquí, nuestro Dios, ¿a quién? ¿Qué cosa? Ese es el Dios que usted y yo servimos. Pues Él no cambia. El Dios de Daniel, de Sadrach y Abednego es el mismo Dios nuestro. Dice la palabra que Él es el mismo cuando. Ayer, hoy y siempre. Y ellos dijeron, he aquí, el Dios a quien servimos puede librarnos. Gloria al Señor. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará. Gloria al Señor. ¡Qué convicción! Esto no es fanatismo. Muy diferente, ¿verdad? Esta es una convicción total. A veces hay mucho fanatismo por ahí que ustedes oyen diciendo a la gente, pero eso no va muy lejos. Pero esta sí llega lejos. La convicción de estos jóvenes puede librarnos de tu mano. Oh Rey, nos librará. Y si no, esto es lo que me encanta. Y si no, si permite que tú nos tires allá y que nos achicharremos, eso no nos importa. Porque lo que va a suceder es lo externo. Hay algo que ellos sabían que estaba seguro en sus manos. Ustedes y yo sabemos que en nuestra vida todo está en las manos del Señor. Y si no, dijeron ellos, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Convicciones, poniendo su vida por esa convicción, por esa confianza, por esa seguridad que ellos tenían en sus dioses. Esa debe ser la nuestra, hermano. Lo agarró el rey y lo mandó al horno de fuego. Y allá perecieron estos muchachos. Bueno, si usted sigue leyendo, dice la palabra, que le llamó la atención una cosa al rey. Número uno, que sus ataduras se quemaron, estaban sueltos. ¿Y cómo estaban allá en medio del horno? Dice el texto que se paseaban. Eso llamó la atención al rey. Pero hay una segunda cosa que llamó más la atención al rey. ¿Cuál fue ella? Hizo una pregunta y le dijo, pero bueno, ¿no fueron 3 que mandamos para allá? Y yo le dije, sí, rey, para siempre vive. Pero yo veo que hay 4 allá. Qué buena. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Quién era que estaba con ellos? ¿O con ellos? Su Dios, a que ellos amaban y servían. En el horno allá, en el foso de los leones. Ahí están ellos, seguros en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque habían confiado en su Dios. Hermano, si usted y yo podemos confiar en el Señor, como estos hombres, bueno, vamos a ser, como dice la palabra, más que victoriosos. En el Nuevo Testamento hay la historia que también me encanta de Pablo y Silas. Llegan
a Filipo, fue enviado allá por una visión celestial, un varón macedonio que le apareció a ellos y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y todos sabemos, hermano, lo que pasó allá. Lo agarraron preso, le dieron una pela, pero una pela de verdad. Y lo metieron a la cárcel con orden al carcelero que lo pusiera en el último calabozo. Y este hombre aceptó ese llamado, esa orden, y lo metió allá y apretó sus pies en el cepo. Y allá están diciendo unos a otros: no engañó el varón aquel macedonio. No. Dice la palabra que a medianoche, ¿qué es lo que hacían ellos? Cantaban y oraban en el capítulo 16 de los Hechos. Y los presos le oían, es decir, que no lo hacían sino de voz en cuello, como decimos nosotros. Y es en esa situación, es en esa condición que el Señor se aparece a ellos y le dice: ustedes están ahí, no importa, yo estoy con ustedes, gloria al Señor. El Señor estaba con nosotros. ¿Y cómo se manifestó el Señor diciéndole a ellos que estaba con ellos? Un fortísimo terremoto. Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. Tremenda manifestación y testimonio de que Dios es fiel. En palabra del salmista, para finalizar, Salmo 14 o 48, 14 dice: porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Y qué cosa? Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese que está con nosotros acá todos los días y seguirá con nosotros más allá de la muerte. Creámosle al Señor. Y cual Daniel, aprendamos a confiar en nuestro Dios. Podemos confiar y creer en Él, porque Él es fiel. Que Él nos bendiga, hermano, que estas palabras nos ayuden a acercarnos más y más al Señor y a servirle con fidelidad, creyendo en sus fieles y santa promesa. Amén. Amén.